que vemos que se van sumando más. Ahí sí estamos grabando. Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto tenerlas aquí presentes en nuestro segundo webinar de este año. Para nosotras como Sochena es muy importante estar en este espacio de reunión. La virtualidad nos permite conectarnos con colegas de todas las regiones, así que estamos muy contentas de poder estar aquí en conjunto con ustedes. Y bueno, tenemos a nuestra querida Paulita Vega, que nos va a dar hoy día la presentación. Para nosotros es un agrado, es alguien de la casa, pero también es importante destacar su rol que ha tenido no solo en Sochena, sino en otros espacios. Ustedes saben, ella es docente, es enfermera docente de la Universidad Católica, es doctora en enfermería y ha estado trabajando siempre muy ligada al tema de los niños con patologías oncológicas, niños NANEA, cuidados paliativos. Y hoy nos va a presentar un pedacito de una investigación más grande que ella hizo y que hace poquito tiempo estuvo haciendo un cierre en varios lugares de Chile, así que ella nos trae un pedacito de esa presentación para que podamos debatir en torno a lo que le ocurre a los hermanos. Sí. Así que tengo aquí el título exacto. Me enseñó a luchar por la vida. Así se llama nuestra presentación. Es la experiencia de hermanos sanos que afrontaron la enfermedad y la muerte de un hermano con cáncer en la infancia. Así que le damos la más cordial bienvenida a la Paulita. Paulita Vega, muchas gracias por estar aquí. Y la idea es que la escuchemos a ella y luego tengamos un espacio de reflexión, de conversación, para que nos sintamos comunidad. Paulita, adelante. Dani, muchas gracias por esta oportunidad de poder presentar, como ustedes bien decían, una parte muy corta, chiquitita, sobre una investigación bastante grande que fuimos muchas. El otro día calculábamos que habíamos sido 15 personas las que habíamos participado en esta investigación entre enfermeras, psicólogas, diseñadora, una filósofa em, y estudiantes, por supuesto, tesistas, y que dieron origen a esta investigación. Yo voy a hablar de parte de la investigación, pero me voy a centrar en esta temática que es el duelo. Ustedes saben que a mí me ha gustado mucho y por mucho tiempo he trabajado el tema de duelo, es lo que a mí me mueve. Y en esta investigación aparecieron o se develó el fenómeno de los hermanos que habían perdido a sus hermanos por cáncer. Em, y de alguna manera hoy día vamos a hablar o nos vamos a centrar en eso. Es como que tendríamos un gran tema, pero hoy día les voy a pedir que nos pongamos unos lentes especiales y podamos ver en lo minucioso qué es lo que les pasa a los hermanos en relación a la pérdida de estos por muerte. Y empezamos con esta frase que fue uno de los jóvenes que dijo: me enseñó a luchar por la vida. Y acá yo les voy a presentar y vamos a ir como conversando de que si ustedes, y muchos de acá también han visto y han estado familiarizados con la oncología infantil, en la actualidad más o menos entre 676 hasta 710 más o menos entre niños y adolescentes se enferman hoy en Chile por cáncer, y esto obviamente compromete considerablemente las dinámicas de la familia, porque recordarán, el diagnóstico por lo general es de un segundo a otro. Muchas veces los niños tienen, o sea, los niños son trasladados o son derivados a un hospital, puede ser en la misma región o en la misma ciudad o a otra región, pero muchas veces, y en más del 85% de los casos, es la madre la que se va con ellos y quedan los hermanos en la casa, se cambian las dinámicas, muchas veces la madre, en algunos casos es la jefa de hogar, pero de todas maneras hay dinámicas y hay responsabilidades o roles que cada uno tiene, y al salirse la mamá de este rol en la casa, cambia estas dinámicas. Y lo que se ha visto que obviamente no solo en el diagnóstico, sino durante parte del tratamiento, disminuye la capacidad de los padres de atender las necesidades de sus otros hijos, porque muchas veces el foco de ello es el joven
que está enfermo y por consiguiente su vida se transforma en el niño enfermo y los hermanos quedan al cuidado de otros adultos, muchas veces con una comunicación más bien quebrantada, no necesariamente porque no tenemos celular, o sea, porque está el celular. Ahora uno podría tener una mejor relación y comunicación gracias a que ahora tenemos videollamada y todo. Sin embargo, lo que nosotros vemos en los hospitales es que los padres no pueden estar todo el día en función al niño enfermo, a los niños en la casa, las tareas. O sea, se desconectan muchas veces las mamás o tratan de desconectarse y por supuesto eso hace que los hermanos y hermanas puedan quedar desatendidos de sus necesidades. Em, Conversábamos muchas veces, y lo dice la literatura, que estos hermanos empiezan a hacer sus cosas por sí solos, empiezan a buscar otras redes, en algunos casos si es que las hay, quedan al cuidado de un otro, muchas veces de los padres. Sin embargo, es marcador esto que la madre es la que se va y el padre, aunque está, el padre tiene que estar pensando en cómo financiar las hospitalizaciones o aquí en Chile nosotros tenemos el GES. Sin embargo, estos padres tienen que estar viviendo en otras regiones muchas veces o hay financiamiento que no está cubierto por el GES y por lo tanto estos padres tienen que preocuparse, a padres varones me refiero, tienen que preocuparse como de traer esto de los fondos para la familia o también preocuparse de estar apoyando a la madre con algunos elementos o situaciones que se dan en el hospital. Por lo tanto, si nosotros nos colocamos en esta casa donde sacamos a dos personas muy importantes, uno de los niños, pero a la madre, queda desorganizada totalmente la casa, muchas veces, sobre todo los primeros meses, y estos hermanos que además tienen esta noticia que el hermano tiene cáncer, que muchos vamos a ver que son escolares o adolescentes y por lo tanto lo primero que hacen es buscar en internet qué es lo que le pasa a mi hermano. Y viene toda esta angustia porque ven que es una patología que puede generar muerte. Por otro lado, se desestabiliza toda la familia y ya este hermano deja de tener, entre comillas, la presencia de los padres para apoyarlo o orientarlo, o acompañarlo en su propio proceso, ¿ya? De crianza. Y esto se hace de que los estudios lo que demuestran es que estos hermanos refieren sentimientos de abandono importante, tristeza, miedo, soledad y rabia. Ahora uno dice, pero abandono, ¿cómo? No, no. Nadie piensa que los padres van a abandonar al hijo y el hijo se va a quedar solo, pero es el abandono en el sentido de sus padres, ¿ya? Sobre todo de la madre, y se sienten abandonados porque obviamente se van. Este hermano con su madre a un hospital o a otra región. Entonces, obviamente se altera todo. Tristeza porque se sienten solos, miedo porque no saben lo que pasa, hay una incertidumbre, soledad porque a menos que tengan más hermanos. Nosotros sabemos que en nuestro país en general el promedio es como de dos hermanos por familia, por lo tanto, si un hermano está enfermo, muchas veces queda este hermano solo y cuando quedan más hermanos también, cada uno vive este cambio, este quiebre, entre comillas, o esta crisis no normativa familiar, la vive de forma independiente. Y rabia porque muchas veces hay niños que sienten que les quitan a los padres o los padres se van y los abandonan, que ya no están en atención de ellos. em, y eso va alterando su calidad de vida y originando de alguna manera una desestabilización de su propia situación. Em, por lo que se han reportado mucha mayor tasa de ansiedad en estos jóvenes o escolares o jóvenes, depresión y por supuesto estrés postraumático, porque uno dice, bueno, pero si no es él el que se enfermó, sí, es verdad, no es él el que se enfermó su hermano.
y al enfermarse su hermano cambia la familia, cambia las dinámicas, cambia todo. Y por lo tanto, esto hace mucho más complejo cuando el niño además fallece por cáncer, comprometiendo la vida del hermano sano desde lo psicoemocional, lo social y lo académico. Y aquí uno dice, bueno, pero ¿de dónde nace esta idea o esta necesidad de estudiar lo hermano? Es por situaciones que nosotras hemos vivido y en particular voy a poner un caso que fue uno de los que gatilló en mí también un interés por estudiar a los hermanos, que fue que padres que había fallecido su hijo, ellos tenían a este hijo, voy a ponerle nombre Joaquín, que es de fantasía, y Joaquín tenía una hermana mayor, solo 2 años mayor, y Joaquín murió a los 6, por lo tanto la hermana tenía 8. Em, Fue una muerte bien compleja porque fue uno de los primeros niños que se trasplantaron en el Roberto del Río, lamentablemente recayó post-trasplante y falleció. Y a los 5 años los padres aparecen con esta niña que ya no tenía 8, sino tenía 13 años más o menos, 13 a 14 años más o menos, y aparecen con una hija que tenía como unos 4 años. Y el padre nos ponemos a conversar y me dice, bueno, yo tía vinimos, nosotros sabemos que nos desaparecimos por 5 años, pero este año nos pasó una situación muy compleja que nos hizo cambiar de mentalidad y cambiar como familia. Y me cuenta de que efectivamente a principio de ese año, estábamos en diciembre, yo había ido a la Navidad, a principio de ese año su hija mayor intentó suicidarse. Entonces, cuando se habló con la psicóloga y todo, y empezaron a ver por qué esta hija había intentado suicidar, la niña le dice, pero papá, si acá Joaquín no es el que está muerto, soy yo y mi hermana las que estamos muertas porque acá todo en la casa es Joaquín. Su pieza no se toca, hay un mural gigante de una fotografía, si tú te fijas, todo en la casa es Joaquín. Nosotras no existimos. Y él me cuenta que con mucha tristeza, porque nunca se habían dado cuenta de este desplazamiento que incluso fue después de la muerte, que tuvieron que hacer una remodelación en la casa, igual mantuvieron o conservaron cosas de Joaquín, pero por supuesto aparecieron fotos de las hermanas y eso gatilló en él todo un proceso como también de la familia. Y eso fue una de las cosas que nos inspiraron para empezar a preguntarnos y hacernos la pregunta, ¿qué pasaba con los hermanos? Y es así como nosotros nos planteamos un FONI, fue una investigación en base a una teoría fundada, que es explorar la vivencia de los hermanos sanos que perdieron a un hermano o una hermana por cáncer durante su infancia. Y fue así como formulamos este proyecto, nos adjudicamos este proyecto que costó adjudicárselo y nos planteamos esta metodología que es un estudio cualitativo en base a una teoría fundamentada, ¿ya? Y en este caso utilizamos una muestra teórica o intencional con adolescentes y jóvenes de 14 a 24 años. Ahora, ¿por qué a esa edad? Pensando en que ahora tenían entre 14 a 24 años, que tenemos que también pensar que tienen que tener no más allá de 10 años, ¿ya? Entre 5 a 10 años de antigüedad, porque la idea es que recuerden qué pasó en ese momento. Y lo otro que consideramos es que su hermano o hermana habían fallecido por cáncer. El estudio es de varios hermanos, muchos sobrevivientes y otros hermanos que fallecieron, pero en esta presentación en particular nos vamos a concentrar en los hermanos que perdieron a su hermano a causa del cáncer. A todas las entrevistas nosotros lo que hicimos fue
tras hacer el consentimiento o el proceso de consentimiento informado, cuando nos contactamos con los jóvenes, jóvenes y adolescentes, quienes nos contactamos a través de sociedades civiles, especialmente agrupaciones de padres y madres, entre ellas Oncomamá, Fundación Nuestros Hijos, Niño Cáncer, entre otras. Y una vez que logramos, a través de los padres, contactarnos con estos jóvenes, em, pudimos hacer o conformar la entrevista. Además, creamos un Instagram para también ver si habían, que se llamaban historias de hermanos, para ver si los jóvenes se contactaban directamente por esa vía. Definíamos un día de la entrevista y le hicimos, tras el consentimiento informado, hicimos una entrevista semi estructurada, que fue audiograbada, ¿ya? Y que fueron en dos posibilidades. La mayoría fue presencial, pero en algunos casos, cuando los jóvenes eran de provincia, era muy lejos, nosotras le hacíamos las entrevistas en forma no presencial online a través de Zoom. Una vez que tuvimos la entrevista, hicimos las transcripciones verbatim y luego todas las entrevistas, como les decía, de los hermanos cuyos hermanos sobrevivieron y los que fallecieron, los sometimos a un análisis abierto y axial, lo voy a explicar en la próxima diapositiva, Em, y realizamos, por supuesto, en estas análisis axiales y abiertos, posteriormente con todas las codificaciones, con todas las categorías que teníamos y las dimensiones, triangulamos, hicimos muchas más, casi 10 reuniones de triangulación donde participamos todas las autoras para poder empezar a develar cuáles fueran estos códigos y estas categorías que se fueron dando. Además, utilizamos un programa, un software que es el Atlas T, hasta que saturamos por cada uno de los casos y todos los resultados, incluyendo a los de los hermanos que habían fallecido su hermano, enviamos un video y con todos los resultados. Y lo hermoso era que de los 20 hermanos que participaron, eh, 15 contestaron y estaban muy agradecidos, se sentían representados, pero lo más hermoso era que en las palabras de gracias por escucharnos, necesitaba hablar de mí, de lo que me había pasado a mí con la enfermedad de mi hermano. Entonces fue un espacio que abrimos. Quisiera hacer una acotación, sí, nos costó harto llegar a los jóvenes y a los adolescentes. Nosotros pensamos que íbamos a tener muchísimo más participantes, igual saturamos y cualitativamente eso está bien, pero uno de los elementos que nos encontramos fue que nos contactamos con algunos y cuando hablábamos y los invitábamos nos decían, mire, muchas gracias, mi mamá me dijo, sin embargo yo no quiero participar porque esto lo tengo bien procesado y no quiero volver a recordar esos tiempos. Y eso también es información. O sea, hay muchos hermanos, estoy hablando por lo menos nos contactaron unos 5 hermanos, pero a la vez nos contactaron muchos hermanos mayores, estamos hablando mayores de 30 años, hasta 40 años, donde nos señalaban que efectivamente había sido un momento muy complejo de sus vidas, pero que los había marcado por vida y no necesariamente en lo positivo. ¿Ya? Entonces quiero hacer esa salvedad porque también todo eso es información. ¿Qué importante de esto? Eh, yo quería solamente para quienes no manejan en profundidad lo que es la teoría fundada, esta fue desarrollada por Gleiser Strauss. Sin embargo, nosotros nos guiamos en los procesos de análisis según una de sus discípulas, que es Charmas, Catherine Charmas, y que esta teoría fundada está basada en la filosofía humanista, que es el interaccionismo simbólico, donde se plantea que este diseño permite explorar y explicar el rol individual en la sociedad y en las interacciones que se mantienen entre sí, para luego teorizar, buscar un modelo, una estructura que nos permita comprender este fenómeno, dándole un orden, pero también un cambio desde lo social. Y por eso yo les hablaba de estas análisis que nosotros
realicemos una codificación abierta, que es como tomar todas las entrevistas y leerla y sacar ideas y sacar ideas. Entonces nosotros llegamos a tener más o menos unas 40 codificaciones. Y luego estos se empiezan a agrupar en un segundo nivel, que es la codificación axial, y empezamos a agrupar y empezamos a relacionar. Y en una tercera fase se toma toda esta información y se empieza a hacer relaciones que nos permitan poder determinar cuál es el corazón, el core que decimos nosotros, a través de este análisis selectivo y poder realizar o tener el modelo. En este caso, nosotros solo para esta presentación nos vamos a centrar en el análisis axial y el análisis abierto que nosotros hicimos, dado que el número de jóvenes que habían perdido a su hermano y que logramos entrevistar son 5. Igual saturamos desde esta mirada más bien de qué pasa después. Sin embargo, nosotros esto esperamos mostrarlo en otros resultados. Nosotros en el seminario mostramos, hicimos un spoiler de cómo nos quedó el modelo. Sin embargo, en esta oportunidad, y dado que estamos hablando solo de los hermanos que sus hermanos fallecieron por cáncer, nos vamos a centrar en este tipo de codificaciones. ¿Quiénes son estos hermanos que nosotros nos centramos como en una lupa? Son 5 jóvenes, jóvenes adolescentes, 4 de las cuales eran mujeres, un solo hombre. El promedio de edad cuando los entrevistamos eran de 19 años, con un máximo de 22 y un mínimo, el más pequeño tenía 11 años de los que habían, perdón, 14 años de los que habían fallecido su hermano. Al momento del diagnóstico del hermano tenían en promedio 12 años. Y acá también el lapso era entre 8 hasta 20 más o menos. 4 de estos hermanos estaban estudiando en ese minuto y uno estaba trabajando. Y em, se me olvidó la pero ¿Una como un anécdota? dato, perdona, ¿Anecdótico? ¿Como un dato anecdótico, anecdótico? gracias, como un dato anecdótico, ahí estaba la palabra, perdón. Eh, una de estas que estaban estudiando, estaba estudiando enfermería. Y después comentó de que cuando yo le hice el member check un año después, nos comentó que ya había terminado y que ya era enfermera. Lo pongo porque después vamos a ver qué pasa con estos jóvenes. Y dos de estos jóvenes eran de regiones. Dame el plato que tiene mi papá. Paulita, te silenciaste. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí. Importante señalar que cuando nosotros hablamos de estos hermanos, y como yo les digo, nos vamos a centrar en las vivencias de estos hermanos que perdieron a sus hermanos por cáncer, ellos señalan que cuidarlos durante la enfermedad fue significativo. Y ellos dicen que fue relevante el haber tenido la oportunidad de compartir el proceso de enfermedad al cuidarlos, acompañarlos, distraerlos y jugar con ellos, en especial antes de su muerte. Por lo tanto, acá deja entrever que para el niño o escolar o joven fue importante vivenciar el fin de vida. ¿Por qué lo digo? Porque los adultos tendemos a decir, no, un niño no puedes ver, ¿cómo va a ver el hermano que fallece o que está sufriendo? Acá lo ponen. Para ellos fue importante estar ahí. Y aquí hay 2 relatos. Dice, a mí me encantaba, era como lo mejor que me podía pasar ir a verla, como estar cerca de ella, mantenerme al lado y hacerle compañía al final. Alba, 20 años. Los nombres son ficticios, por si acaso la edad no. Disfrutarlo básicamente, estar, pasar e ir a hacerlo feliz, ir a verlo harto, darle las cosas que le gustan, hacerlo feliz y por mi parte, como a un hermano.
Entonces, la preocupación de los hermanos, y esto también se vio en los hermanos que sus hermanos sobrevivieron, el de poder estar ahí para su hermano, el darle los medicamentos a veces o cuidarlo, pero sobre todo el acompañarlo, el seguir con ellos siendo niños, como que su hermano tenía que seguir siendo niño y disfrutando de lo que la vida o lo que le quedaba de vida. Y eso es muy interesante. Otro elemento, ya después de la muerte de su hermano, estos hermanos hablaban de mantenerse vinculados con su hermano. Y acá es muy interesante porque la literatura en cuanto a duelo habla de que los hermanos o las personas, los deudos, siguen manteniéndose conectados con la persona fallecida. Y acá estos jóvenes, muchos de ellos adolescentes o jóvenes, decían, yo sigo con mi hermano, sigo unido con mi hermano. Y aquí hay dos relatos, dice, transmitirle mi experiencia de que yo pasé por lo mismo y que cuenten con mi apoyo. Era a raíz de que Sofía decía, a mí me encanta de que estén haciendo un libro porque yo puedo dar mi experiencia. Dice, su hermana o su hermano nunca se fue. Nunca se ha ido y tampoco se va a ir, porque está con ustedes conectados de otra forma, solo que no está en el plano físico. Entonces, Sofía relata, este relato está en función de qué le dirías a otros hermanos. Y ella dice eso, o sea, sus hermanos nunca se van a ir, están con ustedes. Y ella hacía mención de que ella siempre siente que su hermana la acompaña, que está con ella, que cualquier cosa que necesita, ahí aparece la hermana. Y otro relato de Carla dice, entonces mantenerla bien presente y aprender de todo lo que nos enseñó y lo desarrolló. Y acá ellos señalan que sus hermanos eran especiales, que eran niños, que a ellos les generó un aprendizaje de vida. Y por lo tanto, em, ese aprendizaje les ayuda a ellos ahora a vivir. Y esto también es muy importante porque desde toda la teoría del duelo le da sentido a su vida. Y el dar significado a lo vivido, concebido como una derrota, una bendición. Y acá es muy interesante porque ¿a qué nos referimos nosotros? Que igual le va a dar significado, a pesar de que ellos todavía sientan que no es justo que su hermano falleció y están enojados, pero igual hay un significado o una bendición. Mi hermano dejó de sufrir y por lo tanto igual la patología, la enfermedad que tuvo él, algo nos enseñó. Y acá hay dos relatos para demostrarte que la vida sigue aunque no venció. Las mantenemos presentes, los mantenemos presentes. Ella nos enseñó infinito y eso solo lo puedo agradecer. Nos hizo unirnos más como familia en todo sentido y seguir luchando. ¿Ya? Y acá porque ella dice seguir luchando, porque ella tiene otro hermano que previo a la enfermedad de su hermana estaba en una situación de consumo de droga y de alguna manera esta experiencia que tuvieron con la hermana les ayudó también a seguir luchando por este otro hermano. Y Carlos de 22 dice, agradezco porque mi hermano me lo enseñó, me lo enseñó mucho, como él, siempre luchar por la vida, el seguir viviendo. Reconozco que después de que partió, obviamente tuvo un momento más depresivo. Y aquí es súper interesante porque Carlos es un hermano mayor, su hijo, su hermano, disculpen, era como un concho. No es el hermano hermano, es un hermano, entre comillas, hermanastro o medio hermano. ¿Ya? Por lo tanto, tenían mucha diferencia de edad y él le tocó cuidarlo mucho durante su último tiempo y él dice cómo él accedió a cuidarlo y a protegerlo y hacer que él viviera como niño hasta su último día. Por lo tanto, si nosotros con esta, como bien digo, con esta lupa, nosotros podemos decir que en estos hermanos se hace relevante incorporarlos, no solo durante la enfermedad, que ya eso es importante, o sea, algo que nosotros sacamos de este proyecto en general al hablar con 20 hermanos, es que
para ellos es importante que desde el día 1 saber qué le está pasando al hermano. Del día 1 ser partícipes de todo el proceso. Sin embargo, muchos padres en el fin de vida como que vamos a proteger a este hermano sacándole a las situaciones complejas. Y lo que dice tanto la evidencia como lo que dicen los hermanos entrevistados es que ellos necesitan estar ahí, necesitan poder compartir con su hermano, poder hacerlo feliz los últimos días de vida. Y por lo tanto, nosotros debemos apoyar para que se sientan parte de esta vivencia. Y volvemos. Es importante que estos jóvenes sientan la necesidad de, o sea, ellos sienten la necesidad de que los consideren. Y por lo tanto, tenemos que darle las herramientas a estos padres y a los profesionales para que sepan cómo integrarlos, ¿ya? Y no sentirse desplazados. Es imposible poder decirle a una mamá, no, no se preocupe del hermano enfermo, preocúpese del hermano sano. Todos sabemos que eso es imposible, pero hay que buscar estrategias dentro de la familia, eh, ayudarlos a que cuando ya el hermano enfermo, por ejemplo, tenga periodo más estable y mejor, que los padres se den, no es que se den vuelta, sino incorporen a estos hijos sanos a la dinámica, que les pidan su opinión, que los hagan partícipe también de la toma de decisiones. Y por supuesto, acompañar para ayudar a dar sentido a lo vivido. Y acá esto nos llama a que los que tenemos agrupaciones de padres, no hablemos solo agrupaciones de padres, hablemos agrupaciones de familias. Y todas estas agrupaciones de autoayuda de familias en duelo, es relevante considerar e invitar o dejar abierto el espacio para que puedan ir. Hermanos, en nuestro caso, en Aprender a Revivir, nos ha pasado que quieren ir primos, porque muchas veces nuestras familias son muy nucleadas, son muy aclanadas y quieren participar los primos. Entonces, es muy importante abrir estos grupos de autoayuda para que participen. Paulita, estás en silencio. Ahí sí, no sé por qué se apaga, muchas gracias. Entonces, nosotros quiero mostrarles solo los resultados. Esto es el Instagram Historias de Hermanos. Y nosotros tuvimos tres resultados, o sea, tres resultados, que acá no puse la foto, pero tres resultados prácticos, que son los libros. ¿Ya? Acá tenemos Mi Refugio, que es un libro que justo hoy día los regalamos todos o los entregamos todos ya. Entonces no tengo, pero les quiero mostrar ese libro, que es un libro didáctico que los jóvenes lo pueden, está enfocado desde los 8 hasta como los 14 años, y ellos, las primeras páginas, podríamos decir 2/3 del libro, son solo de ellos. Primero quién soy, cómo me veo, cuáles son mis gustos, y después empezar a preguntarles cuáles son mis sentimientos, en quién me apoyo, o sea, solo en ellos. Y posteriormente hablamos recién, al final, hablamos como de la enfermedad, más que nada para que los padres puedan hablar. Y lo que hacemos es que también hay un libro, en este libro, en él también hay un pequeño libro que les muestra a los padres cómo trabajar el libro con los adolescentes, pero también con los escolares y adolescentes, pero también poder algunos tips de cómo también acompañar, hablar, cómo poner el tema. Y por supuesto, no es menor el acompañamiento a hermanos, pero una guía de recomendaciones para los profesionales. ¿Ya? Nosotros en este minuto estamos, como les contaba, ya repartimos la primera lanchada del libro a varios de los centros de cáncer a nivel nacional, y en eso estamos. Y además tenemos una publicación que yo se las puedo enviar, y creo que nosotros se las compartimos, que era Dando Voz a los Hermanos, pero esto en base solo a la evidencia, y prontamente estamos
en evaluación de un artículo y en construcción de otro. Y hicimos 3 seminarios donde pudimos mostrar los libros, donde pudimos mostrar nuestros resultados y por supuesto el que vamos a mantener por mucho tiempo y esperamos el Instagram de Historias de Hermanos, cosa que los hermanos se comuniquen y nosotros ir subiendo historias o ir subiendo información para los hermanos de niños con cáncer. Y terminar con mi mail, si alguien tuviera dudas, comentarios, por favor, contácteme, pero sobre todo el que nos quedemos con esta frase. Para los hermanos con cáncer les enseñaron a luchar por la vida y ellos se reconstruyeron su vida. ¿Ya? Y muchas veces cuando ellos se reconstruyen su vida y encuentran un significado, está relacionado con el ayudar a un otro. Y nos pasó muchas veces que estos 20 hermanos, ya, tanto hermanos que sus hermanos siguen vivos como los que fallecieron, sienten que tienen que plasmar la vivencia en la ayuda a un otro. Y muchos de ellos son estudiantes de carreras de la salud, entre ellos psicología, enfermería, ya, por ejemplo, trabajo social. eh, Ellos sintieron que requieren o que lo que aprendieron es que necesitan estudiar algo que les pueda permitir ayudar a un otro. Con esto doy término a la presentación, la hice muy cortita porque sé que estamos con tiempo muchas veces escaso, pero invitarlos también a mirar con otros ojos a los hermanos, no son los que nos están molestando, no son los que no importa, igual hay alguien que lo está cuidando, porque lo que vimos es que para ellos no siempre es lo estoy cuidando. Ellos necesitan que realmente los miren y lo hagan partícipe. Muchas gracias, Paula. Es un placer escucharte, el cariño, la pasión que le pones en lo que trabajas y generosidad también al querer motivarnos y a plantearnos un nuevo desafío. Sí, yo creo que tú aquí nos vienes a motivar porque todavía tenemos harto que seguir respecto a los hermanos y a las necesidades de salud finalmente de estos niños, niñas, adolescentes. Así Mm. que como cada webinar, este es un espacio para encontrarnos como comunidad, quiero pedirles que si tienen preguntas a Paula, si tienen alguna reflexión, algún comentario, que puedan ir o escribiendo en el chat o levantando la mano abriendo sus micrófonos, que nos tomemos este espacio por un ratito y podamos reflexionar también sobre los desafíos que trae esta investigación para la enfermería. No solo desde lo que es la enfermería oncológica, sino desde los distintos niveles donde cada una de nosotros trabaja. Eh, Bien, ¿hay algún comentario, consulta, preguntas para nuestra experta? Todavía Yo, no. por ¿Mm? mientras que están pensándolo, yo quiero comentarles de que cuando nosotros leímos los relatos ¿Mm? de los 20 hermanos, también entrevistamos padres, pero sobre todo los hermanos, nos dimos cuenta que es una vivencia que también es muy transferible a los hermanos de niños naneas. Mm. Me tocó en mi tesis de doctorado ir a entrevistar, ir a las casas de mamás de niños naneas que estaban a fin de vida o con paliativo en realidad, y yo me daba cuenta cómo las mamás hacían los relatos, no, mi hija fue a calentarle la comida, no, mi hija me lo cuida cuando yo me baño, no, y tú veías ahí a la hija y tenía 10 años. Mm. Y cuando nosotros lo comentamos con la psicóloga, y también lo revisaron el equipo de educación de Pinda, dijeron, o sea, esto es totalmente transferible para cualquier hermano de un niño con una enfermedad crónica, como para tenerlo en consideración. Mm. Eso. Bien. Ahora hay hartas manos, así que vamos a partir por Paola, quien levantó primero su mano, luego con Mara y a continuación con Rosario. Así que Pao, bienvenida a este espacio.
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Aló, Paulita. aló. Sí, se Ya. escucha. Hola, ¿cómo están? Ya, qué bueno, que voy en el auto, estoy de Uber hoy día, así que bueno, así todo. Hablando de madres. Sí, primero felicitar a la Paulita, obvio. Y justo me quitaste el comentario porque yo iba a decir eso de, no solo son los hermanos de mm, los niños que viven una enfermedad oncológica o finalmente que terminan en muerte, sino todos los hermanos de los niños, niñas y adolescentes que tienen alguna enfermedad compleja, alguna enfermedad rara. Estos niños que están, por ejemplo, los niños que están con parenteral en su casa por mucho tiempo, los niños, por ejemplo, ahora esta nueva epidemia lamentable que tenemos de niños y niñas adolescentes con patologías psiquiátricas, ¿qué le pasa a los hermanos de estos cabros? Es un desafío para la enfermería pediátrica, creo yo, y tenemos un rol fundamental ahí. No hay otro profesional, bueno, los psicólogos, terapeutas y que trabajan también, pero las enfermeras ahí mm. son fundamentales. Entonces yo creo que es súper interesante no solo fijarnos en lo que le pasa a nuestro pacientito que tenemos ahí, sino lo que le pasa a la familia completa. Es un desafío muy motivante yo creo, para todos los que trabajamos con la infancia y la juventud ahora. Y que eso, ¿no? Así Muchas es. gracias. Muy interesante. Qué Gracias, bueno. Pao. Sí, gracias, Pao, por tu comentario, porque yo creo que esa es un poco la idea de estos espacios, de abrir la discusión. Una investigación tiene definido un grupo objetivo, sin embargo, nos invita a ampliar el fenómeno a nuestras propias realidades. Y cuando tú hablabas, yo decía, ¿cuántas veces he escuchado por qué los niños, niñas y adolescentes están con problemas de salud mental? ¿Qué nos está pasando? Bueno, nos está pasando que hay muchos temas que aún no nos estamos pudiendo hacer cargo o aportar. Y pareciera que aquí hay uno, sobre todo con el relato inicial que tú contaste, Paula, que es bien estremecedor. Bien, gracias, Pau. Mara, ¿nos escuchas? Las escucho, me cuesta llegar, Eh, pero aquí estoy. Un abrazo grande a la Paula, la admiración de siempre por todo el empuje y la maravilla y el agradecimiento por todo lo que va logrando. La Paula sabe que compartimos hartos amores mm, y hemos visto todo esto y en realidad es tan importante ver que a estos chicos y chicas, es tan importante porque muchas veces se los hace, como tú dices, responsables del sufrimiento del niño, en forma aunque sea inconsciente, y después son los que tienen que ser la alegría del hogar, ¿no? mm, Entonces, el que nosotros hagamos parte consciente de esto, educándonos nosotras y permeando a nuestros equipos clínicos y a nuestras estudiantes de la necesidad de explicarle a ellos, tan claro como sus edades lo permitan, qué es lo que está pasando para no permitir el edificio de fantasías negativas que se les van encima, que los aplastan. Entonces, más encima que casi nunca pueden estar con este hermano cuando muere. Entonces es un rapto completo, es una carga súper negativa y que, como dice la Paula, no permite que hayan mucha adaptación a este tipo de crisis a través de la vida. Entonces es mucho el daño, es mucho el daño. Eh, a mí, soy enfermera del milenio pasado, soy de cuando no había analgesia para los niños. Y yo creo que las que tuvimos que ejercer en esos años, sabemos que muchas veces salvábamos vidas, pero no sabíamos qué psicópatas que estábamos creando directamente por todas las cosas que se hacían sin analgesia. Y de pronto esto sigue siendo un proceso en que tampoco aplicamos analgesia y en que también estamos causando mucho daño sin saberlo, sin saberlo, pero cuando ya somos conscientes, se torna obligación, ¿cierto? El que tenemos que formar a nuestros chicos, el que tenemos que
formar a nuestros colegas y ahí todo lo que ustedes han sacado como fruto, Paula, es una maravilla porque permite hacerlo en forma mucho más adecuada y en forma muy buena, muy didáctica, muy cercana. Así que muchísimas gracias por todo ese trabajo. Gracias. Gracias, Mara, por tu comentario. Y yo creo que esto que tú dices que eres enfermera del otro milenio, yo creo que también viene a ser un reconocimiento, ya que estamos en la Semana de la Enfermería, un reconocimiento de que todos estos avances que se han conseguido en poco tiempo se sustentan en el trabajo de un equipo muy comprometido, un equipo muy apasionado y entre eso no me quiero quedar con la palabra equipo, sino de las enfermeras y enfermeros que están ahí al lado de la cama de los niños en el día a día, ¿sí? Y que justamente como sociedad, como Sochena, lo que nosotros promovemos es el cuidado avanzado, o sea, el poder hacernos estas preguntas, preguntas que se hizo Paula con su equipo de investigación y preguntas que tal vez ustedes también se están haciendo en sus equipos de trabajo, que están motivando investigación, que están permitiendo crear nuevo conocimiento que sustenta nuestra disciplina. Eh, y yo creo que eso también es importante relevarlo, que ahí también está nuestro rol, ir tomando estas experiencias que nos marcan y transformarlas, como dicen los muchachos en la investigación, transformarlas en una posibilidad de crecimiento y de cuidar a otro. Así que resulta muy lindo este espacio y también aprovecho a invitar a todos quienes quieran ocupar estos webinars, tomarse este espacio para presentar las investigaciones que cada uno de ustedes está haciendo. Como Sochena abrimos este espacio para difundir el trabajo, para que pueda caer la semillita en distintos corazones y se pueda ampliar. Le voy a dar el pase a Rosario, que también está levantando la mano. Hola, Ro, ¿cómo estás? Estoy. Oye, me paré en el auto, porque estoy en mi auto manejando, así que estoy Bien. con el señalizador puesto. Oye, puta, se me olvidaron algunas cosas, pero primero que todo felicitar a la Paulita, felicitarla porque a la Paulita y a su tremendo equipo, porque encuentro que investigar en esta temática es súper relevante, o sea, ya se han incorporado los papás, han habido temáticas de los niños con cáncer, pero faltaba los hermanos y la familia claramente, que también esto da luces para ampliar también a otras personas dentro de la familia. Pero había pensado en, primero, una pregunta en relación al libro, Paulita, porque el libro que mandaste va a ser para que trabajen los hermanos, ¿no es cierto? Sí. Ya, eso. Pero te voy a lanzar todas mis reflexiones y después voy a seguir manejando, ¿ya? Entonces, ese libro, ¿con qué instrucción va? Porque a mí como que es un libro muy lindo, pero siempre pienso como a quién va a llegar y quién lo va a trabajar con los hermanos, porque si los hermanos, el diagnóstico les llegó cuando ellos eran chicos, así adolescentes, eh, no va a ser quizás un libro como que ellos lo trabajen solos, sino que necesitan una guía. Entonces, si a lo mejor el equipo ahí pensó, ¿qué profesional del equipo de salud va a ser el que tome esta misión? Eso por un lado. Lo otro sí, como en las presentaciones que han hecho del FONIS, igual va gente del ministerio, invitados clave. ¿Cómo va el tema de los recursos? Si han podido como ahí indagar algunas horitas para que haya alguien como que se dedique a esto, porque no sé, las enfermeras a veces tienen la pega de el tratamiento en ambulatorio, en hospitalizado, muchas cosas que se hacen ahí en las unidades de oncología, los psicólogos que atienden a los niños, atiendan a los papás, los médicos también que andan en sus otras cosas médicas, pero como que yo siento que faltaría como alguien que se dedique quizás al menos unas horas en ver qué pasa con el resto de la familia y con mayor razón acompañar a estos hermanos.
Y la otra reflexión que había tenido era como qué podemos hacer ahora, así como empezar como a buscar para ya incorporarlo. Entonces yo había pensado, pucha, las educaciones que les hacemos a los papás al ingreso, como empezar a invitar a los hermanos, porque son espacios en que uno llama a los papás y para involucrar a los hermanos, para que estén también presentes, incorporarlos en estas educaciones. Pensé también en las visitas, que en mi época como que los hermanos, no sé en qué va ahora el tema de las visitas, como que los hermanos uno los entraba así como por la puerta de atrás. Como, y sería importante también que dentro como de las visitas, que a lo mejor son cosas, claro que yo lo veo así como algo más de ahora, pero claramente incorporarlos como más formalmente también requiere gestión, pero son medidas que a lo mejor se pueden como empezar a implementar, hay que darle vuelta, pero son como medidas que a lo mejor ya podemos empezar a hacer algo ahora. Porque si pensamos como solamente en el recurso de que llegue una persona que se dedica a esto, a lo mejor igual va a ser como es más difícil, es más complejo, pero como empezar a hacer como cosas ahora, yo creo que a eso hay que darle vuelta. ¿Qué podemos hacer ahora como enfermeras para empezar como a incorporar a los hermanos y hacerlos partícipes del proceso? Eso. Ahora Súper bueno. voy a partir. Vaya escuchando. Voy a tratar de acordarme, porque usted sabe que yo tengo memoria de corto plazo, pero, a ver, respecto a la primera pregunta, claro, lo que nosotros, este libro tiene, este libro autoinstructivo, o sea, tú lo vas leyendo y te va contando, ah, mira, este es un libro, tienes que hacer esto, entonces y por eso dijimos que más o menos entre 8 y 14 años, un niño que ya sabe leer, esperamos con cierta comprensión lectora, pero tiene un libro para los padres y este libro para los padres tiene este mensaje. También se les va explicando a los papás a través de este libro cómo ayudar a ir completando y trabajando el libro del hermano. ¿Ya? Esa es una modalidad. Eh, Sin embargo, y como bien dijo la Ro, y ahí voy a contestar con la otra, que nosotros tenemos paralelo un libro que es para profesionales que la idea es que los libros estén en las unidades y que cualquier persona que esté en contacto con hermanos, que llegó un niño nuevo, la idea es que se le entregue junto con, dentro de la semana, dentro de esta orientación que se hace. Entonces se le entregue, ¿y quién se le va a entregar? La persona que puede en ese minuto, puede ser una enfermera, puede ser el psicólogo, ya un terapeuta, pero la idea, de alguna manera, es que estos profesionales hayan leído además el de que está enfocado a los profesionales. Y aquí, ahí en los profesionales, nosotros les damos varios tips de cómo apoyar a estos padres durante el proceso, ¿ya? No solo en el diagnóstico. Ahora, para nosotros es importante que este libro lo tengan en los servicios, pero es un libro que se le entrega a cada niño. No es un libro que literalmente es mi refugio, porque nosotros se lo regalamos y esos niños van completando. Paralelamente, en este proyecto trabaja la diseñadora que creó para a la quimio con mi simio, que quizás varios de ustedes la han escuchado, que es la Sofía Traiger. Pero ¿qué lo hizo Sofía? Sofía ya había empezado un trabajo con un libro, pero tipo cuento, muy parecido a la quimio con mi simio, pero del hermano. Entonces, lo que nosotros de alguna manera en este trabajo colaborativo, la idea es abarcar todos los niños escolares y adolescentes más o menos de los 14 o 15 años. Ahora, este libro también lo puede usar alguien mayor, pero está enfocado a esa edad, que es la edad en que de alguna manera no siempre tienen herramientas. Sin embargo, ¿quiénes se tienen que hacer cargo de esto? Todos. Y cuando hablamos de equipo, no solo hablamos de la enfermera, el médico, el psicólogo, el terapeuta, sino también bien, por ejemplo, la trabajadora social. Por ejemplo, pueden ser los voluntariados.
Entonces, la idea, y de hecho nosotros cuando hicimos los seminarios invitamos a los voluntariados, esto también se está repartiendo en fue la Fundación Nuestro Hijo, en Oncomamás, ya con el fin de que este libro llegue a cualquier hermano que de alguna manera esté, no necesariamente porque está hospitalizado, sino que está relacionado con. Estamos tratando de llegar, de socializarlo. Igual este libro va a tener una conexión. Nos vamos a conseguir un link que va a estar en una página web de la Católica y cualquier persona puede acceder y lo puede bajar y lo puede imprimir, que también eso, dado que está con fondos del gobierno, de alguna manera, eso es nuestro compromiso. No va a ser solo, nosotros ahora vamos a tratar de imprimir lo que más podamos con los fondos, pero la idea es esa. Pero aquí, bien dice la Rosario, pero aquí es la responsabilidad de todos los que de alguna manera nos relacionemos con familias con cáncer. Y por eso es tan importante que nosotros estamos repartiendo mucho también este libro para profesionales, no para que lo tengan ahí, sino para que lo lean, lo gocen. Es así de flaco. O sea, es muy flaquito. Entonces tampoco con el típico, no, pero mira, medio testamento, no tengo tiempo para leerlo. No, es algo, o sea, en un turno o menos de un turno lo podéis leer de manera de que te dé algunos datos para que uno lo pueda utilizar y dar directrices. Cada niño también, cada hermano es un mundo, pero dar directrices. Eso. No sé si le contesté a la Rosario. Sí, parece que sí. Sí, Absolutamente, Paulita. La Pame también tiene la mano levantada, así que Pame, bienvenida. ¿Me escucha? Sí. Hola chicas, buenas tardes, buenas noches. Ya en este casi invierno, este otoño que parece invierno, y era una reflexión chiquitita muy similar a la última parte de la Rosario en relación a las visitas. También me hizo sentido, si tú crees, todos creemos que sí, pero ¿de qué forma podemos fortalecer o empujar o insistir respecto a las visitas? Sobre todo, por ejemplo, yo que trabajé tantos años en cuidado intensivo infantiles, y también considero para otras unidades, si puede ser una forma, una fundamentación de mejorar la cobertura y no tan solo no tan solo en relación al poder entrar. Y a mí también pasó en la Rosario que muchas veces esperaba que cambiáramos el turno de noche para que pasara el hermanito, para que pasara la abuelita, para que se pudiera despedir o para que pudiera verlo. Algunos solo se le querían verlo, tocarlo, leerlo, a sus hermanos, a sus hermanas. Entonces, si de estas formas, no sé cómo hacer el enganche, no sé cuál es el conducto regular ahí, a través del ministerio u otra área donde pudiéramos fortalecer y fundamentar, porque es importante, porque lamentablemente quizás muchos de los niños se van a ir, pero el hermano va a quedar. Y esto también tiene que ver con la infancia. Nosotros somos una sociedad, ¿cierto?, que tratamos de hacer lo posible para ayudar a la infancia, y los hermanos también en esa edad son parte de nuestras infancias. Y también enfatizar después el monitoreo, el seguimiento, el acompañamiento, no tan solo el momento del duelo, el dar malas noticias, sino lo que viene después. Y también encargar al minuto de inducir o incorporar estos procesos de acompañamiento a la hospitalización desde la perspectiva del niño, no la del adulto, porque muchas veces queremos responder nuestras dudas de lo que nosotros creemos y no entramos en el mundo de ellos, y ponemos desde el mundo del adulto. Entonces, ¿cómo poder entrar en su pequeñito mundo o aportar en su pequeñito mundo para que su calidad de vida posterior a este proceso sea más saludable, sea mejor? De muchas de las cosas que se evidenció, porque no llegamos a tiempo con muchos de los chicos, de los que quizás rechazaron esto o los que se mantuvieron y otros que no se puede abordar. Esa es una. Y la otra, ese libro está considerado para todo Chile. ¿Cómo se puede acceder, aparte como tú justo viste la respuesta, que se puede descargar? Pero acá en regiones, ¿cómo podemos hacer ello? Porque yo algo había escuchado, ¿cierto? Que cuando de tu presentación, ahora del cierre del trabajo, algo con la temática, una amiga y una colega que hizo la especialidad ahora con ustedes, la Cato, la Nicole, pero no lo sabían tan concreto. Así que felicitaciones además, Paulita, un hermoso Gracias, trabajo. Y Pamelita. visibilizar lo que a veces está invisibilizado. Sí, pues. Eso es lo bonito también. Mira, le hicimos llegar a la gente del Van Buren, a las colegas de Onco del Van Buren y del Frique, Ya. pero
nosotros vamos a ir avisando. Tiene que pasar por una cosa de reserva de ¿cómo se llama esto? De autoría y todo, pero en cuanto lo tengamos, lo vamos a difundir acá. Y acá en lo que tú decías, Pamela, es también tener como esta mentalidad de, no, porque los hermanos no pueden entrar, los hermanos no pueden saber, los hermanos, quizás darle una segunda vuelta, o sea, lógico. ¿Qué pasa con un hermano que está a fin de vida? ¿En qué casos es bueno preguntarle al niño si quiere estar, no quiere estar, quiere ayudar, no quiere ayudar? Yo creo que ese es un elemento, pero también el considerar a este hermano, el solo pensar, ¿qué será bueno para este hermano? Porque ni siquiera a veces se piensa en el hermano. O sea, muchas veces no me he encontrado que el equipo no tenía idea que tenían hermano. Mm, ¿Te fijas? Entonces, a menos que la mamá fuera súper insistente, entrara mm. y viera y todo, pero si no, no se sabe. Entonces, abrirse a la posibilidad, pero además, abrirse a la posibilidad de dar atención de psicosocial a estos hermanos, de parte de los equipos. De repente las psicólogas tienen 11 horas o 22 horas para todo lo que tienen que hacer. Entonces, efectivamente, nunca ven a los hermanos, no porque no quieran, sino en qué minuto. ¿Te fijas? Pero ahí está, el abrirse a la posibilidad de darse cuenta y visibilizar que hay un hermano detrás y buscar en conjunto, yo dije, hay individualidades, verlo. A veces tenemos niños que, ojo, el niño tiene cáncer y el otro tiene TEA. ¿Y qué hace esa madre cuando a mí me pasó uno de los casos, el que yo ahora conté? Tenía una señora, porque la entrevisté, que tenía en un minuto a una hija con cáncer que se estaba falleciendo y a un hijo que lo estaba en rehabilitación por droga. O sea, yo decía, ¿qué hizo esa madre? O sea, la madre me dijo, o sea, yo en un minuto tuve que elegir con quién quedarme. ¿Te fijas? O sea, tuve que elegir y me dijo, yo lo siento, pero me quedé con el que estaba luchando por vivir. ¡Qué heavy! Porque el joven que está con droga también, de alguna manera, la necesita. ¿Te fijas? Entonces, también esto nos sirve para ponernos en el lugar de los padres, no solo los hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido súper draconianos con el papá y te insiste, o el alta? No, pero ¿para qué? ¿Qué es aquí? A veces los papás te dicen, quiero irme del alta. Yo, mire, quiero aprender cualquier cosa, enséñeme gripper, enséñeme todo lo que quiera, infusiones, todo. Y si tú le empiezas a preguntar, y es porque me quiero ir a la casa porque quiero tener a toda mi familia reunida. Y por eso los papás tienen y se motivan por aprender. ¿Te fijas? ¿Y por qué? Porque están pensando también en los otros hermanos. Entonces, yo creo que todos tenemos que estar. Por eso que vuelvo a insistir en que aquí toda la sociedad, todas las sociedades civiles, nosotros como profesionales, como técnicos, todos los equipos tenemos que estar eh, visibilizando que hay personas que están siendo, entre comillas, comprometidas en este tema. Y no es solo el niño con cáncer y los papás, que nosotros de repente, y si es que, porque seamos sinceros, el niño y la mamá. Y no olvidamos los padres, no olvidamos los hermanos, de los abuelos. Es un tema. Sí, Gracias, Pamela, por tu reflexión. yo quisiera complementar que en la actualidad tenemos la ley Mila, ¿sí? Que es esta ley que ha venido a, ¿cómo decirlo? A protocolizar, estandarizar y un poco que ya no sea solo la buena voluntad, sino a tenerlo en formato legal del acompañamiento para las gestantes, para los niños, niñas y adolescentes. Sabemos que las implementaciones pueden variar un poco de respecto al contexto local, pero tenemos un respaldo que antes tal vez no existía. Y yo creo que eso también es relevante en nuestro rol de enfermera y garantes de derechos que en ese espacio poder tener la cabida para los hermanos. Tal vez ahí la PAO o las que están más vinculadas al hospital nos podrían contar brevemente cómo ha sido esta experiencia, pero afortunadamente hoy contamos con la ley Mila. La Mara tiene la mano arriba, o Pau, ¿tú nos puedes Sí, contar un poquito? ¿Quién puede? sí, mira, nosotros, eso llegó, aparte de la ley Mila, hace tiempo atrás llegó un oficio del tema de los hermanos, que así como
que se fueran preparando, que los hospitales se prepararan para permitir la entrada de los hermanos. Nosotros lo hemos hecho en algunos casos. Las principales restricciones tienen que ver con IAS, como que IAS pone más restricciones que el resto de los equipos. Entonces se está haciendo un protocolo, pero ya hemos dejado entrar hermanos en algunos casos. A veces los papás no quieren, ¿ah? No, nos pasa eso, que de repente los papás no quieren. No, que no quiero que entre, no quiero que lo vea así, etcétera. Y otras veces les preguntamos a los pacientes y ellos lo único que quieren era ver a su hermano, después, no sé, por niños que llevan mucho tiempo, que los hemos implementado. Y hay veces que no se puede, pues, pero fundamentalmente por IAS. Esa es nuestra única restricción. Eso, pero una buena experiencia. Y yo creo que cada vez estamos más abiertos los hospitales a considerar la familia, los hospitales pediátricos sobre todo, debería ser en todos los Sí. hospitales, pero le hace súper bien estar con su gente lo antes posible. Exacto. Gracias, Pau. Mara, ahora te doy la palabra. Gracias. Sí, estaba pensando precisamente con lo que dice tomando también lo que dice la Pau, eh, sobre este miedo que tenemos siempre las enfermeras, sobre la invitación a dejar que la persona pueda ser cuidada por sus personas. Y ese ha sido un aprendizaje súper lento. Insisto, en el milenio pasado no se podían más que 10 minutos por niño. Y eso era el rapto que hacíamos. 5 minutos mamá, 5 minutos papá, ni pensar en los hermanos. En los últimos años, o sea, yo lo que he visto ha sido bastante mejor. O sea, en los lugares donde trabajé, finalmente podían pasar los hermanos conversando y todo sin ningún problema. Y en los hospitales donde voy a práctica, eh, veo a las enfermeras bastante más generosas, menos mal, entendiendo que hay una normativa, pero que también existe criterio y las necesidades del niño son las que tienen que mandar. Tal vez sobre eso, las primeras que tenemos que ir cambiando de cabeza seamos nosotras. Eh, an- yo creo que la Paula también, a mí me ha tocado estar en hospitales donde es obvio que tienen que entrar los hermanos y que tienen que entrar los abuelos y que tiene que entrar la mascota. Y los hospitales tienen acuarios y tienen un montón de cosas que se supone acá que no se pueden tener porque son necesarias para los niños, entendiendo que las infecciones de pronto, bueno, con los niños oncológicos es mucho más el riesgo y ahí lo entiendo, pero hay precauciones y hay momentos en que realmente en costo-beneficio, incluso una infección no es tan grave como es la necesidad del niño de estar con su gente que conoce y que ama, y que lo ama y que lo quiere besuquear. Entonces, ahí el aprendizaje de nosotros, de tal vez pasa incluso, porque yo echo de menos, eh, porque antes se decía que dentro de las labores de la enfermería, dentro de las labores de la enfermería, eh, que eran 5, no 4, como enseñamos ahora, estaba el ayudar al bien morir. Y para eso nosotros teníamos que prepararnos y no tenerle tanto miedo a estar al lado de la muerte, entender que la íbamos a ver siempre. Tal vez si nosotros nos preparamos más y conversamos más también sobre este tema, porque una cosa es decir que no se conversa, otra cosa es conversarlo, tal vez podamos ir atreviéndonos a abrirnos más para cuidar mejor. Eso. Gracias, Mara, por tu Gracias reflexión. a ti. Creo que quedamos con hartos desafíos, ¿o no? ¿Cierto? Eh, pero bueno, esa es la riqueza de este espacio. Cómo podemos plasmar y llevar estas reflexiones a nuestros entornos. Sé que varias de aquí hacen clases, otras trabajan directamente con los usuarios en hospitales. Bueno, ¿y cómo nos llevamos? Sí, chiquillas, yo creo que esa es como la invitación. No sé, Paulita, si tú quieres hacer una reflexión ya de cierre, luego de este espacio, ¿qué ha sido para ti poder compartir tu trabajo en este espacio? Estás en silencio.
ahí sí. No, agradecerle el espacio, pero sobre todo quizás yo pedirles que nos pongamos siempre, cuando hablamos de compasión y de empatía, que, que nuestras colegas y todos nosotros lo hagamos de verdad. Em, en el sentido de que cuando hablemos de ponernos en el lugar del otro, de estar con el otro, em, pensar qué le está pasando al otro. Y muchas veces nos quedamos con la patología, la situación, y no vemos todo el engranaje. Em, yo lo invito a eso, a pensar en familia. Nosotros no solo trabajamos con la persona, sino con la familia y con la comunidad. Y yo creo que muchas veces nos quedamos en la persona y si es que... em, entonces, agradecerles este espacio. Sé que cada una de ustedes eh, ha hecho mucho por la enfermería y por los niños, niñas y adolescentes en nuestro país y le agradezco porque siento que también son agentes de cambio. Eso, esa es la idea, invitarlos a ser agentes de cambio. Gracias, Muchas Paula. gracias. Tú nos inspiras siempre, así que gracias por estas palabras. Y desde Sochena estamos muy contentas de haber ya desarrollado nuestro segundo webinar. Quiero invitarlas porque vamos a estar toda la segunda semana de cada mes con este espacio para escuchar nuevas evidencias, nuevos trabajos investigativos, pero también un espacio para reencontrarnos, para vernos, para motivarnos y desde ahí poder seguir liderando los espacios en los que cada uno de nosotros trabaja. Así que vamos a estar trabajando el próximo webinar en torno a la neonatología. Vamos a estar ya avisando en nuestras redes el título, estamos trabajando en ello. Así que les pedimos también que ustedes sean personas claves en la difusión. Para eso nosotros, es súper importante para nosotros que ustedes nos puedan ayudar a difundir las actividades en sus espacios. Muchas gracias. Feliz semana de la enfermería. Un abrazo a cada una de ustedes y estamos siempre en contacto a través de nuestro WhatsApp y nuestras redes. Un Chao, abrazo a todos y chao. gracias, Paulita. Chao, gracias a ustedes. Chao. Chao, Chao, gracias, chao. Paulita. Chao. Chao, chao, estén bien.